Qué bueno que no venimos del mono, mis hermanos. Qué bueno que tenemos un hacedor, que hay un propósito de vida. Hace poco estaban adorando en una universidad de Inglaterra y era tan fuerte la presencia que estuvieron semanas. No querían salir de ahí, hubo un avivamiento con los jóvenes. Y es que cuando uno está en la presencia no quiere salir, quiere quedarse ahí. Porque no hay lugar más hermoso y más bello que la presencia del Señor. Amén. Nosotros tenemos acceso, mis hermanos, por la gracia de Cristo. Él tuvo que pagar un precio que nosotros no podemos comprender y entender. Nosotros accedemos a través de su sacrificio. Es un camino que es nuevo, es vivo y está abierto. Así que ir hacia o estar en la presencia es una vida, es una forma de ser. Recuerdo que cuando venía al culto hace años, yo me frustraba porque salía por la iglesia y llegaba a mi casa y era como que todo lo que yo vivía con mis hermanos era como que se diluía. Esa presencia, esa cosa que sentimos juntos. Entonces yo siempre quería estar con mis hermanos. Y si eso tiene que ser así, como el día de Pentecostés nos quedamos ahí todos en el aposento alto. Pero el Señor me hizo comprender una cosa, y es que la cosa se diluía, porque cuando yo salía de aquí y me iba para mi casa, vivía mi vida, no la de Cristo. Recuerden que el camino al lugar santísimo es un camino vivo, nuevo y abierto, que es la vida de Jesús. Usted quiere habitar en la presencia todos los días, mis hermanos, tiene que vivir la vida de Jesús. Ese es el misterio que ha estado oculto desde las edades y desde los tiempos, pero que ahora ha sido revelado, dice Colosenses 1, 26, 27. Ese misterio escondido desde las edades y desde los tiempos, ahora ha sido revelado a los hijos de Dios, que es Cristo en usted. Y eso es para la humanidad, esa es la experiencia más impactante, más poderosa que el ser humano pueda vivir. Por eso estamos aquí, mi amada familia, reaccionando a lo que Cristo ha puesto en nosotros. Así que gócese, celebren, Dios ha sido bueno, su misericordia nos ha guardado en esta semana. Espero que haya notado al Señor cada día de su vida, porque Él está con usted, lo prometió y así lo creemos. Así que la diestra del poder de Dios siga extendida a favor de usted, de su casa y de su familia. El Señor los bendiga poderosamente en el nombre de Jesús. La semana pasada comenzamos un mensaje que se tituló ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Recuerdan? Vamos a leer en Génesis 3:11, por favor. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Que estabas desnuda. Génesis 3, versículo 11. Y el que pueda, por favor, se pone de pie para leer la palabra. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Oremos por la palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy presentamos nuestra vida, Señor, reconociendo la necesidad que tenemos de verte, de oírte, de escucharte y de conocerte por medio de tu palabra. Por eso oramos para que tú traigas el respaldo, la unción, la dicha, la gracia, para poder predicar en esta mañana tu palabra, para poder recibir el alimento, el mensaje profético que tú tienes para nosotros. Por eso oramos para que tú pongas y escribas tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, por favor. Reconozco que soy siervo inútil, sin ti nada puedo hacer. Glorifícate en esta mañana, háblanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Podemos tomar asiento. Amén. Gloria al Señor. He recordado este mensaje, mis amados, aunque el Señor lo está mostrando o
o llevando en una línea diferente. Este mensaje, mis hermanos, lo compartí en 2019 y el Señor me recordó el propósito de este mensaje. Oye, ¿cuántos se gozaron la semana pasada? Amén. El Señor nos ministró poderosamente la palabra del Señor. Yo veo, mis hermanos, cómo el Señor está predicando su palabra de una forma muy profética. Su palabra es profética, pero la veo muy intencional para el tiempo, para el momento que estamos viviendo. No solamente en la sociedad, sino como casa espiritual. No es un mensaje donde traemos una enseñanza, donde ponemos el dedo, donde yo creo que hay una necesidad. Es una palabra que Dios escoge para el momento, para la iglesia. Por eso decimos que es profética, aunque toda la palabra es profética, pero cuando Dios pone una palabra para ese momento, la profecía toma mucho más consistencia. ¿Por qué es profético? Es profético porque tiene cumplimiento. Lo que Dios ha dicho que es, se cumplirá en usted. Por eso Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Usted se expone a la palabra y dice, yo veo poco aquí. Sí, pero Dios dice que usted es. Y eso progresivamente se va materializando en la vida. Por eso es profética, porque lo que Dios dice de ti, usted lo es. Aunque todavía no lo esté viendo en áreas de su vida, eso va a tener un cumplimiento. Esa es la esperanza y es ahí donde nosotros estamos aferrados, no conformándonos a este siglo, despojándonos del viejo hombre y haciendo todo lo que el Señor tiene para nosotros. Porque somos una casa espiritual que queremos servir al Señor, queremos ser conforme a su llamado, de acuerdo a su propósito. Amén. Amén. Así que el Señor me recordó, mis hermanos, yo estaba leyendo la Escritura y el Señor me habló en 1 de Pedro 4:17. Muchas veces hemos pasado por ahí. Yo no lo había visto de esta forma. Y es el versículo donde dice que el juicio comienza por la casa. El Señor venía ministrándonos acerca de la apostasía. Venía ministrándonos una serie de mensajes donde Pablo le dice a Timoteo que en los postreros días, muchos escuchando doctrinas de demonios, enseñanzas de espíritus engañadores, y le estaba hablando a la iglesia. Y el resultado iba a ser que muchos no iban a sufrir la sana doctrina, no iban a sufrir la palabra. Porque la palabra, mis hermanos, hay que sufrirla. Por eso somos columna y baluarte de la verdad. Porque aunque el yugo del Señor es fácil y ligera su carga, porque Él va con nosotros, la verdad pesa. Y Pablo le dijo a Timoteo que mucha iglesia iba a apartar el oído de la verdad. Y a mí eso todavía me inquietó más, porque a mí lo que me inquietó es cómo la iglesia va a apostatar. Porque la apostasía es en la iglesia. Son los que están casados en la fe. Si no, no habría apostasía. Eso es apostasía. Gente que se divorcia de la fe. Y eso es para los postreros días. Mis hermanos, a mí eso me inquieta. Yo no sé a usted, pero a mí eso me pone de rodillas y me pone a llorar. Porque nos está diciendo a nosotros. Y eso la verdad que me lleva a hacerle preguntas al Señor. Bueno, cuando el Señor me dice aquí le pone este versículo más a esa temática, en esa línea de mensajes, digo, ¿cómo que el juicio comienza por la casa de Dios? Y yo le hice preguntas al Señor. Si nosotros estamos en tiempo de gracia, somos redimidos, hemos sido comprados con la sangre de Jesús, hemos sido justificados, reconciliados, y lo que es toda la obra redentora en Cristo, ¿cómo que el juicio comienza por la casa? Yo le pregunté eso al Señor. ¿Cómo puede ser que antes de que viene el juicio a las naciones, antes de que se abra el primer sello, luego las trompetas y luego las copas, cómo puede ser que el juicio comience en la casa? Entonces, lógicamente, hay un juicio. El juicio comienza por la casa. Y yo empecé a ver algo, mis hermanos. Usted sabe que cuando hay un juicio de Dios, Dios mide de acuerdo a su ley. Y eso todavía me inquietó más. Porque yo dije, nosotros no estamos en el pacto de la ley, Señor.
Nosotros estamos en la gracia. ¿Cómo yo puedo comprender que el juicio comienza por la casa? Si cuando hay un juicio, Dios usa su ley. ¿Cómo puede ser si la iglesia no va a ser juzgada de acuerdo al pecado? Nosotros daremos cuentas ante el tribunal de Cristo de lo que hayamos hecho para recibir conforme a lo que hemos hecho. Pero este juicio es aquí en la tierra. Y el Señor me dijo algo. Yo puse una nueva mente en ti. Y escucha esta palabra, iglesia, que es fiel y digna de guardarla. Yo puse un espíritu nuevo. Puse mi palabra en tu mente y sobre tu corazón escribí mi ley. Usted es una carta expedida, escrita por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es escrita en su vida, en su mente y en su corazón. Y por gracia es que yo he recibido eso. Y el Señor me dijo, por gracia yo te di una nueva vida, te hice una nueva criatura, a ti, a mi iglesia, puse mi ley sobre su mente, sobre su corazón, la escribí. Y de acuerdo a lo que el Señor te ha dado, es que te va a poner en balanza. Y el Señor nos dijo que ponía la iglesia en balanza y que a partir de 2020 había una línea profética, de ahí en adelante la iglesia era puesta en balanza. Y va a ser sopesada. Porque el Señor pesa la intención del corazón y Él sabe lo que le ha dado a usted. Y al que más se le da, más se le demanda. Y de acuerdo a lo que se te ha dado, así Él te va a demandar. Pero gózate y alégrate, mis hermanos. Porque el que te ha llamado es fiel para acompañarte, para perfeccionar la obra, para transformarte de gloria en gloria, para darte los recursos, para darte el crecimiento, la palabra, O sea, esto no es para que te arrugues. Esto es para que con humildad te vengas arriba y cojas y poseas y le eches mano a lo que te ha dado el Señor. Y en este contexto, mis hermanos, es que el Señor nos dio este mensaje. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y ustedes saben, mis hermanos, que Dios nos habló la semana pasada en cuanto a la desnudez espiritual. Porque el propósito es enfatizar lo importante que son tus vestiduras espirituales. ¿Cuántos saben que hay vestiduras espirituales? Amén. Mis hermanos, yo cuando me convertí al Señor, yo dije, vestiduras espirituales, yo con lo envanecido que estaba con la ropa por entonces, decía, yo quiero vestirme. Y oraba al Señor, dame las vestiduras, y dame las vestiduras, y dame las vestiduras. Y el Señor me metió en una visión a todo color, después de insistencia de orar, y yo vi un gigante montón de ropa. Y el Señor me mostró de todo lo que me tenía que desnudar, de todo lo que me tenía que quitar para poderme vestir de mis ropas celestiales. Usted tiene unas ropas espirituales y celestiales, y yo quiero ver un poco eso. Por ejemplo, en cuanto a la justificación, a la salvación, dice, de Cristo estáis revestidos. O sea, es decir, usted ha sido sumergido, esa palabra revestido significa hundido, sumergido, se te ha concedido vestirte de Cristo. En cuanto a la justificación, usted ha sido revestido de Cristo. Es decir, cuando usted muera, y ese es el poder del Evangelio, es donde recae el poder del Evangelio, que igual que Cristo cuando murió dijo que la muerte no pudo retenerlo, porque Él era perfecto, en Él no hubo pecado, y cuando la muerte vino a por Él, el diablo, todos sus demonios, para llevárselo al lugar de los muertos, no pudieron, porque Jesús dijo, el príncipe de este mundo nada tiene en mí. Él era perfecto, en su boca no se halló engaño, y la muerte no se lo pudo llevar. Cuando usted muera, los que tienen a Cristo, cuando la muerte venga a cogerte, no te va a ver a ti, va a ver a Cristo. Y no te podrás llevar a la muerte. Por eso Jesús dijo, el que en mí cree, aunque muera, vivirá. Amén. Amén. Aleluya. Celebra, pueblo. Dale gloria a tu Rey. Él fue el que murió por usted. Así que de Cristo estáis revestidos. Estamos hablando de una forma consumada y plena. Pero esa justicia que te justifica en el Evangelio no solamente se revela por fe, que es de lo que acabamos de hablar, sino para fe. Para que nosotros vivamos como aquel justo de Habacuc, por la fe.
Entonces la justicia de Dios, la vida de Cristo, se va revelando progresivamente para que usted lo viva. Eso es lo hermoso, lo bello. Por eso usted empieza a ver a Cristo. Porque Cristo, pudiéramos decir, ha nacido en usted. Y usted lo está viendo, lo está detectando, está reaccionando a lo que Él está haciendo. Así que también en Colosenses nos dice despojar del viejo hombre y revestiros del nuevo hombre. Es decir, tienes que quitarte y desnudarte del viejo hombre, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, y vestirte del nuevo hombre. Tienes que hacer morir lo terrenal en usted, eso dice la Escritura. Así que poneros y vestiros de la nueva naturaleza, es una nueva vida, una naturaleza divina, dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:4. Así que vestíos como escogidos de Dios, santos, pues, es decir, separados de todo lo inmundo, apartados para las cosas de Dios. O sea, en fin, hay un énfasis en la Biblia para que tú te vistas. Él ya te ha revestido, ya te ha dado las vestiduras, ya son tuyas. Y ahora te implica, igual que la Gran Comisión te dice id y predicar, ahora te dice vestíos. Eso ahora te implica a ti, es un imperativo. Yo no puedo jactarme en mi salvación, en la seguridad de la vida eterna, que la tenemos también, para descuidar en lo que yo me tengo que implicar. Ahora te dice, yo te lo he dado, tú tienes las arras del Espíritu, tienes la novedad, usted es testigo de que el Señor está en usted. Ahora usted tiene que implicarse en esa ropa. Y entonces la Biblia tira una línea profética. Por eso dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Porque el testimonio de Jesús se va materializando en la vida de los creyentes. Qué hermoso ver hermanos que desarrollan a Jesús con sus vidas. Eso es lo hermoso, mis hermanos. Pero para ello tienes que quitar el viejo hombre, las cosas de la vieja mujer, de lo que éramos antes. Bueno, ahí estamos todos, mis hermanos, en esa lucha. Esa es la circuncisión del corazón. Si al varón en el Antiguo Testamento le dolía ahí, imagínense en el corazón, mis amados. Así que vestidos como escogidos de Dios, santos, separados. Así que nosotros vemos en Apocalipsis, por ejemplo, en el mensaje a las iglesias, donde dice que unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, fíjate, mis hermanos, ya no estamos hablando de vestirnos, estamos hablando de ensuciarnos. Y yo estoy diciendo esto porque yo veo cómo las cosas van subiendo de nivel. A partir de 2020 nosotros empezamos no solamente a ver dentro de la iglesia cómo había connotaciones apóstatas, y hablo de forma generalizada, y no lo cuento como si nosotros estuviéramos libres, sino como los que debemos de estar atentos. Cosas, movimientos, prácticas, aceptaciones de cosas que no tienen nada que ver en el contexto bíblico, nada que ver con la vida del Espíritu y con lo que Cristo enseña, pero es necesario que eso acontezca, porque la apostasía va a ser dentro. Porque cuando el apóstol Pablo definió la apostasía, dijo que se amontonarán maestros, mujeres y hombres, enseñando de acuerdo a su concupiscencia. Son motivadores psicológicos que enseñan de acuerdo a su naturaleza. O sea, es dentro, porque habrá comezón de oír, dice. Ese comezón de oír es gente que le gusta que le adulen, que le regalen el oído. En el original esa es la idea. O sea, mis hermanos, las vestiduras, por ejemplo, dice en Apocalipsis 19, 8 al 10, que a la iglesia se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y qué es el lino? Son las acciones justas de los santos. Así que, ¿qué es la ropa? Es la justificación, es la justicia de Cristo, es la vida, el carácter, la forma de ser del Señor. Y eso tiene que ser revelado a tu vida. De ahí la necesidad de no dejar de leer la Escritura y de orar al Señor para que el Señor continúe trabajando, perfeccionando. Así que la Biblia en Romanos 13:12 dice: desechemos las sombras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. O
que son las virtudes, los dones, las capacidades espirituales. ¿Usted sabe qué es un arma de luz? El perdón es un arma espiritual, el arrepentimiento es un arma espiritual, el amor, la bondad, la benignidad es un arma espiritual. Y así en toda la línea. Así que en Romanos 13:14, por favor César, ponga Romanos 13:14. Vestíos ¿de quién? ¿Y qué dice? Pero fíjense, mis hermanos, cada vez que ustedes analizan una promesa, y fíjense, cada vez que se analiza una promesa en la Biblia lo condiciona. El primer mandamiento con promesa, ¿cuál fue? Honra a tu padre y a tu madre. Mis hermanos, yo soy pastor de mi padre y mi madre, pero yo tengo que seguir honrándolos. A mí mi madre me dice algo y como madre, ¿no? Y yo tengo que obedecerla. Y mi padre, yo sigo honrándolo. Eso hasta que ellos partan con el Señor. Y vamos a partir juntos en el arrebatamiento. Oye, hay que tener fe y esperanza. Así que vestíos del Señor Jesucristo y condiciona, y no proveáis para los deseos de la carne. Es imposible, mis hermanos, vestirse de Jesús si estás proveyendo para los deseos de tu carne, porque eso está contaminado, es inmundicia, es abominación delante de Dios, es una llaga de putrefacción delante del Señor. Así que en Efesios igual habla de vestidos del nuevo hombre, como creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. O sea, te tienes que despojar de vestirte, quitar lo viejo para vestirte de lo nuevo. Así que hay una identidad, una genética espiritual. Mis hermanos, esto es real, sustancial, existencial, es una vida que te capacita y te da el recurso para servir como Jesús en tu matrimonio, en el trabajo, en tu casa, en la sociedad, donde vives, allí donde estás en el ministerio. Amén. Eso es esperanza, mis amados. Los hijos de Dios es la esperanza de este mundo, porque Cristo donde se manifiesta es en la iglesia. El Espíritu Santo usa la iglesia para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. También Él lo hace por sí solo, pero usa la iglesia. Así que hay una insistencia de parte del Señor para que nos vistamos. Por ejemplo, Apocalipsis 16:15, por favor, podemos poner. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, ¿y qué? Y guarda sus ropas, para que no ande como desnudo, y vean su vergüenza. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva en el huerto? Veían sus vergüenzas, ¿recuerdan? 2 de Corintios 5:3 dice que así seremos hallados y vestidos y no desnudos. Ahora, ¿qué le pasa en Apocalipsis 3:17 al tibio, al cristiano tibio? Que es pobre, ciego y desnudo. Y Dios aconseja que compren vestiduras blancas, entre otras cosas, para vestirse, para que no se descubra el qué, la vergüenza de su desnudez. Usted sabe, no hay mayor vergüenza que lo que usted y yo éramos en el mundo sin Cristo. No hay mayor vergüenza que esa. De lo que usted y yo éramos sin Cristo en el mundo. Oye, ¿cómo puede ser? Y decíamos la semana pasada, esto me ministró mucho, que los que han nacido de nuevo, han recibido el Espíritu Santo y están en el Señor, te cuesta ver lo que usted era antes. Te cuesta realmente sentir ver lo que usted era antes. Esa es la justificación, esa es la evidencia de que Dios ha puesto su vida en usted, de que está vestido. ¿Cómo está?
Cuando usted ve su vergüenza, ¿cómo está? Y cuando no lo ve, ¿cómo está? Vestido. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Esa pregunta que le hizo Dios a Adán a mí me dejó patidifuso allí pensando, diciendo, ¿quién se lo enseñó? ¿Quién se lo mostró? Y todos aludimos al pecado, a que desobedecieron. Pero esa palabra, estuvimos analizando la semana pasada, es ¿quién te enseñó que estabas despojado de tus ropas? ¿Quién te enseñó tu debilidad, tu necesidad, tu humillación? ¿Quién te manifestó tu pecado, tu vergüenza, tu desnudez? ¿Quién? Esa idea en el hebreo es ¿quién te ha mostrado la pobreza de tus vestidos? ¿Sabe lo que le estaba diciendo al Señor, el Señor a Adán y a Eva? Para vosotros es imposible vestiros de las vestiduras que evitan ver vuestra desnudez. Por eso la iglesia ha sido revestida de Cristo. Para nosotros era imposible revestirnos. Esas ropas para nosotros era imposible alcanzarlas. ¿Cuántas veces yo le he predicado a alguien que ha dicho, no, pero yo hasta que no cambie no voy a la iglesia? Ven su desnudez, tú le empiezas a ministrar a alguien, eso es típico. No, ya cuando esté bien. No, si usted tiene que venir más, es ahí donde te sana. Pero ellos ven su desnudez. A cualquier persona que tú le hables del mundo que no sea ateo, que sea creyente, aunque sea de esa forma y de aquella manera, usted le invita y no viene. Y muchos de esos confirman, ¿cómo voy yo así a la iglesia? Si yo soy un inmundo y un pecador. Pues mira, pues únete al club, porque así estamos todos. La diferencia es que Jesucristo nos justificó y te da una nueva vida, un nuevo corazón y un espíritu recto. Y llega un momento que tú hasta dejas de ver esa inmundicia, ese pecado que te está llevando por esos derroteros. Así que qué importante es entender, mis hermanos, que nosotros hemos sido revestidos de Jesús. ¿Saben por qué? Porque dice Eclesiastés 3:15 que lo que fue ya es, y lo que pasó Dios lo vuelve a reproducir, a edificar. Este pecado original continuamos enfrentándolo. ¿Ustedes por qué creen que viene una apostasía sobre la iglesia? ¿Por qué mucha iglesia va a apartar el oído de la verdad? Porque la serpiente antigua está cuestionando la palabra de Dios como nunca. O como siempre. ¿Usted sabe lo que es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Es una vida autónoma que decide lo que es bueno o lo que es malo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos comido del árbol del conocimiento del bien y del mal? Hemos excluido a Dios de nuestras decisiones. ¿Cuántas veces? Fíjense lo que dice Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El diablo no estaba mintiendo aquí, parece mentira, pero estaba diciendo la verdad. Y ahora lo vamos a ver. Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, mis hermanos, dice el versículo 22 del capítulo 3. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora el hombre es como uno de nosotros. ¿Qué es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué es decisiones excluyendo a Dios de lo que tú vas a hacer y decidir? Es hacerte igual a Dios. Pero usted, le digo una cosa, la iglesia no necesita lo bueno y lo malo, necesita lo santo y lo justo. Amén. Y dentro de lo santo y lo justo está lo bueno.
Pero dice que a Eva comió del árbol porque le pareció bueno. Eso me dice a mí que lo que a mí me parece bueno no tiene por qué ser lo santo y lo justo y lo que Dios ha preparado. ¿Ahora qué? Así que estuvimos analizando, mis hermanos, el capítulo 16 de Ezequiel, que fue tan tremendo ese pasaje. Cómo Dios trató a Israel en ese pasaje, mis hermanos, quebrantó mi corazón. Ustedes saben que en Jeremías Dios le dio carta de divorcio al pueblo de Israel, porque fue infiel, fornicó, adulteró el pacto. Y estuvimos viendo en el capítulo 16 de Ezequiel, a partir del versículo 8, cómo el Señor le está diciendo: yo te lavé, yo te vestí, yo te justifiqué, te calcé, te adorné de oro y de plata, te di vestido de lino fino, de seda y bordado, te di de comer, fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Tu renombre fue conocido entre las naciones a causa de tu hermosura. Cuando habla del nombre en hebreo y en griego, está hablando del carácter, de lo que la persona es en esencia. O sea que tu hermosura, dice el versículo 14 del capítulo 16 de Ezequiel, dice: tu hermosura fue a causa de mi hermosura que puse sobre ti. Pero el Señor hace énfasis a esto por la apostasía del pueblo. Y le está diciendo: tú te has envanecido, tú has fornicado, tú has usado mis dones, mis capacidades, mis talentos, tu hermosura, mi hermosura que yo puse sobre ti, tú la has usado para fornicar con el mundo. Y discúlpenme, no lo digo, no voy a decir esto como el que lo ha alcanzado, pero el mundo en muchos sentidos ha entrado en la iglesia. Discúlpenme. Y eso es una realidad. Y Dios es santo. Y Jesús, cuando enseñó a orar, dijo: venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. No es que se haga tu voluntad en el cielo como aquí se hace en la tierra. Es al revés. Y eso implica una búsqueda, un sacrificio, tomar tu cruz, negarte a ti mismo, morir al yo. Somos una gente con un linaje escogido para bajar el reino de Dios aquí en la tierra, mis amados. Así que, fíjense cómo no nos vamos a parar más en el capítulo de Ezequiel, ya vimos bastante la semana pasada, pero fíjate cómo lo que le hizo tropezar al pueblo de Israel fue lo que Dios había puesto en ellos. Realmente fue lo distintivo, el nombre que le había dado, los dones, las capacidades. ¡Qué tremendo! Usarlo de Dios para enriquecerse, para prostituir el pacto, y el Señor le enfatizó. Una de las cosas que le dijo el Señor, y esta palabra era muy dura, le dijo: tu padre era amorreo y tu madre era hetea. Eso se lo dijo a Israel, porque ¿de dónde salió Abraham? Y ¿sabe lo que le mostró? ¿Cuál era su cultura? Tu cultura era pagana. Yo te saqué de la idolatría, te saqué del paganismo, te di una nueva vida, una nueva identidad y fuiste mía, me casé contigo. ¿O no es la iglesia la esposa de Cristo? Amén. Así que, fíjense, mis hermanos. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste. Prostituirse es que vendieron, o sea, por intereses propios, lo del Señor. Hoy en día, uno de los grandes problemas es el materialismo. Y no es de extrañar, porque una de las cosas con las que le tentó Satanás en el desierto a Cristo, ¿con qué fue? Con todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Y la gente va detrás.
pero no saben hacia dónde van a acabar. Ese es el problema y esa es nuestra misión. Traer esperanza a la gente. Así que yo estaba analizando, mis hermanos, y yo digo, Señor, ¿cómo puede ser que el pueblo de Israel, viendo tu gloria de esa forma, otra vez estaba en la misma disyuntiva? ¿Cómo nosotros, la iglesia, que estamos en la presencia del Señor, que estamos viendo lo sobrenatural, que vemos el trato del Señor con nosotros, de dónde nos sacó, qué es lo que hace, cómo nos bendice, haciendo alusión a la apostasía y apartar el oído de la verdad y todo eso que estábamos hablando? Otra vez estaba en la misma disyuntiva, como el pueblo de Israel, el pueblo del pacto, de la promesa, del culto, que ha visto tu gloria, la nube de día en el desierto, la columna de fuego de noche, o sea, todo lo que el Señor hizo con Israel. ¿Cómo puede ser que se prostituyan de esta forma? ¿Qué fue? ¿Por qué vio Adán y Eva tuvieron vergüenza de su desnudez? Porque el pecado desformó la imagen y la semejanza de Dios. Porque hubo una muerte espiritual. Ustedes recuerdan que ellos comieron, el Señor le dijo, si coméis del árbol, vais a morir. Pero ellos continuaron labrando, teniendo hijos, comiendo, durmiendo, pero fuera del huerto, fuera de la presencia. Así que, ¿cómo puede ser que viendo el pueblo de Israel, la mano de Dios de esa forma, acabara con esto? Y vamos a acabar con esto que os voy a compartir, vamos a acabar para que ustedes vean, mis hermanos, que nosotros no estamos excluidos de esto. Lo que pasa que el diablo se disfraza de otra forma. Tenemos hermanos que han sido liberados del satanismo y ellos cuentan los nombres de las deidades paganas, son las mismas, lo único que las cambian son de nombre. El diablo se va renovando, lo va cambiando de nombre, San Miguel, el otro, en fin, Santa Marta, lo que sea, las va cambiando de nombre. Pero son esas deidades de la antigüedad. El diablo solamente se va renovando. Fíjense, mis hermanos, en un detalle muy curioso, cómo el diablo le dijo, Dios sabe que cuando tú comas tus ojos serán abiertos y serás como Él. Él lo sabe. Fíjate cómo el versículo 22, el Señor dice, ahora son como uno de nosotros. Sabiendo el bien y el mal, el diablo estaba diciendo la verdad. ¿Y tú sabes lo que me dice a mí eso? Que el diablo fue el primero que comió del árbol. ¿Saben por qué? Porque quiso ser como Dios. Y un distintivo de comer del árbol es ahora son como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Fíjense por favor en Isaías 14, versículo del 12 al 14. Isaías 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjate. Se sentía como Dios. Comer del árbol al hombre lo endiosa. Decidir de forma autónoma en la vida endiosa. Por eso Jesús dijo en Juan 10 que había muchos dioses, que hace alusión al Salmo 82. ¿No está escrito, muchos dioses hay entre vosotros?
Porque cuando el ser humano excluye a Dios, mis hermanos, de su vida, se hace igual a Dios. No solamente eso, sino que la gente se cree que está por encima de Dios. La gente gobierna su propia vida, es su propio Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a una rama de los judíos, vuestro padre es el diablo? Es lo que hoy conocemos como la rama sionista, Illuminati masón, de descendencia judía, pero son europeos. Pero es descendencia judía, que son de donde nace el veneno en la comida, en las farmacéuticas, en todo lo que se está haciendo, en las redes sociales. Detrás, mis hermanos, el dinero del mundo está metido en esa rama genética judía. De ahí viene. Así que por el que se ilusione mucho con el mundo y con las cosas del mundo, el mundo entero está bajo el poder del diablo, dice Primera de Juan 5:19. Así que, mis hermanos, leamos en Ezequiel 28, 12, 18 y vamos a ir acabando. Vamos a salir de aquí guardando nuestras ropas con intensidad, analizando que no haya nada que nos lo quiera ensuciar. Hijo de hombre, levántate endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa eran tus vestiduras, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, no lo quites todavía, César, berilo y onice. ¿Dónde estaba antes de su caída? En el huerto del Edén. Analiza. Versículo 14. De zafiro, de carbunclo, de esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubí grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín. ¿Se enalteció tu corazón a causa de qué? De la hermosura. De la hermosura, mis hermanos. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. En la tierra, mis hermanos y mis hermanas, no hay algo más hermoso que la iglesia de Cristo. Y disculpe que se lo diga así. Porque la iglesia ha sido revestida de Cristo. La hermosura emocional, ética y moral y psicológica de la iglesia espiritual es tan hermosa que el problema, y cuando se juntan toda esa saga de la que te venía diciendo antes, lo que piensan es en contra de nosotros. ¿Saben que hay hermanos que investigan la ONU? Allí hay una cosa que se llama la bestia, que es un ordenador que tiene tanta información, mis hermanos. ¿Sabes por qué el diablo necesita tanta información? Porque no es omnipresente, ni es omnisciente. Y la plataforma del anticristo está preparada. La maldad se está multiplicando de una forma, iglesia, tremenda. Usted sabe que hay un escrito que a la iglesia cristiana se le declara enemiga de los derechos humanos. ¿Qué pasa si entra una pareja de homosexuales aquí para casarlos? ¿Los caso o no? ¿O nos vamos para la cárcel? Mis hermanos, la maldad se está multiplicando, las cosas van mucho peor. Y usted sabe una cosa, las cosas están subiendo de nivel. Yo vi una maldad en una visión a todo color en la tierra como nunca la había visto. Y el Señor me acercó a los ojos de aquellos hombres que estaban haciendo eso. Y yo miré los ojos de ese hombre y yo lo vi deshumanizado.
Y el Señor más tarde me recordó el versículo donde dice: en los postreros días los hombres serán sin afecto natural. No está diciendo sobrenatural, está diciendo natural. Estaban haciendo algo, mis hermanos, y el Señor me mostró una iglesia con un poder. Prepárate, sigue sembrando, no te rindas, porque yo vi una iglesia, mis hermanos, con un poder sobrenatural. El poder del marino va a crecer, pero la iglesia que vive metida con Dios va a experimentar un fuego, un poder, un avivamiento. Mis hermanos, yo no veo un avivamiento de multitudes, yo veo un avivamiento reducido de personas que resisten. Porque la apostasía es que cada vez van a creer menos, pero los que se quedan, mis hermanos, van a experimentar un poder. Y yo vi una iglesia, un edificio con un fuego que yo nunca había visto. Y el Señor me dijo: tú ves la maldad que hay ahí, según eso vaya creciendo, así va a ir creciendo la iglesia. Pero tienes que seguir metida, sembrando, luchando, peleando, no dejando que el diablo te meta en comer de ese árbol, porque lo que más nos gusta a nosotros es una vida autónoma, no decidir. Para cualquier decisión, mis hermanos, en comunión, compañerismo con el Espíritu Santo. Amén. Habla con Dios, pídele que Él te guíe, mis hermanos. Si no, no te muevas, no decidas, quédate quieto, quieta. Mis hermanos, se enalteció el diablo por su hermosura. ¿Ustedes recuerdan hace unas semanas que el Señor nos ministró un mensaje de la humildad? Contra más te exalta el Señor, más humilde debes de ser. Contra más hermoso y más hermosa te veas, más exalta el Señor y más humilde debes de ser. Se enalteció a causa de tu hermosura. Dice el versículo 12 que Él fue acabado de hermosura. ¿Saben lo que está diciendo? Que fue creado por Dios, como usted y yo. Y fíjense en Ezequiel 16:14, que fue el texto que nosotros analizamos la semana anterior. Cómo dice que el pueblo de Israel: y salió tu renombre entre las naciones, Ezequiel 16:14, a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura. Mis hermanos, yo no sé usted, pero Sergio me trajo a mí muchos problemas, a mí, a mi casa, a mi familia, a mi hogar y por muchos sitios. Ese es un sinvergüenza, ese fuera, ese tiene que morir, mis hermanos. Yo no sé su vida cómo era antes, pero la hermosura que usted tiene en Cristo se la puso Jesús. Amén. Y Jesús le va a seguir hermoseando, porque la vida del Espíritu hermosea el rostro y porque continuamos vistiéndonos del Señor. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor, te prostituiste, adulteraste. ¿Saben lo que yo veo aquí? Usted ha visto que hemos leído al diablo en Ezequiel, lo que le pasó. Yo veo al diablo atacando al pueblo de Israel, envaneciéndolo. Fue un ataque espiritual que el pueblo no percibió, no discernió. Mis hermanos, ¿cuántos ministros veo yo actualmente envanecidos en el dinero? Impresionante. La gente muriéndose de hambre y pastores en jeep, en aviones, en tantas cosas, mis hermanos. La Biblia dice: no retengas más de lo que te es justo. El hombre de Dios, con que tenga comida y abrigo, basta. Amén. No quiere decir que sea malo, mis hermanos, disfrutar de su prosperidad material. El problema es cuando hay algo desacerbado y se pone el corazón en el materialismo. Pero a mí me gusta una buena ropa, un buen traje, una buena cena, un buen viaje, ¿por qué no? Pero mis hermanos, eso está desproporcionado en todos los sentidos. Por ejemplo, y eso se puede ver y analizar, el diablo, el mismo pecado que el diablo tenía, lo inyectó en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se lo comió con patatas y cayó en ese pecado, mis hermanos. ¿Qué dije? En Eclesiastés 3:15, lo que fue ya es, y lo que será Dios lo vuelve a reproducir. Abra los ojos, analice.
Porque la apostasía, a partir de 2020, el Señor nos delimitó. Y el año pasado y el anterior nos dio una palabra profética a fin de año. Mis hermanos, Dios se está apartando y le está permitiendo a las tinieblas ejercer mucho más poder. Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque la venida del Señor será como en los días de Noé. Habrá tanta maldad que le dolió en el corazón a Dios. Va a haber una multiplicación de la maldad. Y dice, y si no acortara los días, ni aún los escogidos se salvarían. Usted tiene que saber en el tiempo en el que está, mis hermanos. Yo no sé el enemigo dónde lo está distrayendo, si es en el móvil, en el gimnasio, en los chicos, en lo que sea, pero míratelo, analízatelo, porque la apostasía es dentro, no es fuera. No sé dónde el enemigo está ganando ventaja, si es que la está ganando, porque a lo mejor no hay. Pero nos lo tenemos que mirar, mis hermanos. Estaba Pedro allí y le dijo, Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Y hace una pregunta y allí cada uno responde, la gente dice esto, aquello, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y dice Pedro, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Dice, no te lo reveló ni carne ni sangre. Y a los pocos minutos le dice el Señor, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de los hombres. El mismo Pedro que estaba hablando por boca del Padre es el mismo Pedro que ahora estaba hablando por boca del diablo. Eso es una realidad. Todavía no había venido el Espíritu Santo sobre la iglesia. Esa es otra realidad. No pones la mira sobre las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Fíjate, estamos viendo una palabra de guerra espiritual. Es una palabra profética, mis hermanos, porque el juicio comienza por la casa. Implícate en lo que Dios te ha dado. Mis hermanos, esto es un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento. Esa palabra testamento es herencia. Si a usted le deja a alguien una herencia con una casa minimalista, una cuenta bancaria bien hinchadita, que corre con el DNI a decirle, ese soy yo. Eso nos pasa a todos. ¿Será que me lo deja? Pero ¿cómo estamos corriendo a nuestra herencia? Porque el testamento es la palabra herencia. ¿O no es usted coheredera juntamente con Cristo? Tenga fe. La vida del cristiano es sobrenatural. No limites y no reduzcas a Dios a lo que usted comprende, sino abra su mente a lo que la Biblia dice y expone. Hace poco escuchaba a un pastor. Decía, yo empecé a decirle al Señor, Señor, muéstrame la escalera de Jacob, la escalera de Jacob. Y se emperró ahí, muéstrame la escalera de Jacob, por favor. Y sabes, el Señor le llevó a ese sitio, por Irak, por el desierto, donde estaba la escalera de Jacob. Él da testimonio, se llama Carlos Barranco, es el pastor de Juan Carlos Harrigan. Ese hombre, cuando usted lo escucha, si no tiene fe, usted va a quitar la pantalla, porque le lleva a otra dimensión. Mis hermanos, escuchen a ese hombre, así es la vida, es sobrenatural. Amén. Así que lo más sobrenatural es que usted y yo estamos hoy aquí sentados escuchando a este predicador, yo hablando, que yo estaba como aquel muchacho en las plazas perdiendo el tiempo a última hora. ¿Qué cosas hace el Señor, no? Juan Carlos, ya no estamos aquí diciendo, Señor, te amo, te adoro, te bendigo, te exalto. ¿Qué cosas hace Jesús? Que no se detenga la obra del Señor. Estamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor. ¿Saben lo que significa eso? Que cada vez que usted se choca contra la gloria de Cristo no será el mismo, ni será la misma, será transformado. De ahí que cada día lo busques, ayunes, ores, escudriñes y te metas a solas con Él. Amén. Dale un aplauso a tu Rey. ¡Aleluya! Santo, glorifícalo, exáltalo, declara su nombre. ¡Oh, gloria al Señor! Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar. Yo no sé si hay alguien aquí hoy entre nosotros que no le entregó su vida a Cristo. No sé si